Bueno, buenos días, bienvenidos a los hermanos que nos están viendo y nos estarán viendo más adelante, ¿verdad? Bienvenidos como de costumbre nuevamente a una transmisión más, a una enseñanza más en este día. Y bueno, en este día vamos a continuar, vamos a seguir con la continuación de por favor, el mensaje a la iglesia de Esmirna, de esta serie titulada El mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. Fíjense que esta es una serie que Dios hace algunos años nos dio, ¿verdad? Es una serie bastante hermosa, porque en el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis Dios da una enseñanza, ¿verdad? Una riqueza espiritual para la vida diaria del cristiano, ¿verdad? Para la vida diaria del cristiano, para la vida cotidiana de las iglesias y a su vez para la vida espiritual y diaria de los pastores, ¿verdad? Y bueno, el número 7 en la Biblia, como mencionaba yo hace 8 días, tiene que ver con la totalidad de la voluntad de Dios, con lo completo que tiene que ver con la voluntad de Dios y con que algo es pleno, ¿verdad? Y hace 8 días hablábamos acerca del mensaje a la iglesia de Éfeso. Y entre algunas de las cosas que estábamos viendo es que el problema principal en la iglesia de Éfeso no era pecado, ¿verdad? No era mala doctrina, no era inmoralidad, no era falta de diligencia en el ministerio y en la obra, sino que el problema principal y principalmente, ¿verdad? El problema venía desde la cabeza, era la falta de amor, ¿verdad? Que habían perdido su amor hacia Dios, su amor especialmente hacia Jesucristo, esa pasión y esa devoción. Y en este día vamos a continuar con el mensaje a la iglesia de Esmirna. De hecho, cada mensaje que el Señor le da a cada iglesia trata una problemática especial, trata un asunto especial y diferente en cada congregación evangélica en aquel entonces cristiana, ¿verdad? Pero de cada enseñanza, de cada uno de los mensajes, el pueblo de Dios podemos sacar una grandísima bendición, una grandísima enseñanza para nuestra vida espiritual diaria. Y en este día quiero hablar, ¿verdad?, acerca del mensaje que el Señor le dice al apóstol Juan. El apóstol Juan estaba ahí preso en la isla de Patmos y es donde él empieza a ver esta revelación, la revelación de Apocalipsis. Y ahí en el mensaje, ¿verdad? El mensaje le dice ahora en Apocalipsis capítulo 2, verso 8, está plasmado ahí, ¿verdad? Le dice el Señor Jesús, le dice Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, le dice al apóstol Juan, escribe esta carta, al ángel de la iglesia de Esmirna. Acuérdense que aquí cuando se refiere al ángel no es a un ángel protector, ¿verdad? Un ángel del cielo, sino se refiere al pastor principal, o sea, el mensajero, el vocero de Dios, el vocero del Señor, que estaba en la iglesia de Esmirna y es el pastor de la iglesia. Y dice lo siguiente, punto y seguido, este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive. Versículo 9. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen, de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir, pues el diablo meterá a algunos de ustedes a la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, le está diciendo al pastor, ¿verdad? Incluso cuando te enfrentes a la muerte, o sea, al martirio, te daré la corona de la vida. Todo el que tenga oídos para oír debe de escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Y bueno, mire, antes de entrar en el aspecto doctrinal, en el aspecto espiritual, ¿verdad? Primero que nada, quisiera hablar un poquito acerca de la historia de Esmirna, ¿verdad? Para que conozcamos un poco. A mí me gusta mucho hablar, no solamente del aspecto teológico y doctrinal, ¿verdad? Sino también me gusta hablar acerca del aspecto arqueológico, histórico, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba?
porque eso nos enriquece más, ¿verdad? Y bueno, bienvenidos a los hermanos que se están conectando en esta hora y que se estarán conectando más adelante. Dios les bendiga. Esperamos que esta enseñanza les sea de bastante bendición y edificación. Mi nombre es Gustavo Méndez, ¿verdad? Pastor Gustavo Méndez, y estoy para servirles. Y bueno, la historia de Esmirna en aquel entonces, ¿verdad? En el primer siglo, se dice que Esmirna de hecho es un puerto marítimo. Es un puerto marítimo, y debido a esa ubicación, ¿verdad?, su prosperidad era bastante, era abundante. La Biblia, la historia, ¿verdad?, la geografía nos enseña que Esmirna es un puerto que estaba bien establecido en los tiempos, desde antes de los tiempos del cristianismo, y hasta el día de hoy la ciudad de Esmirna sigue en pie. O sea, sigue estando ahí la ciudad, pero ahora con el nombre de Izmir. Y se dice, ¿verdad?, dicen los arqueólogos, dicen los historiadores, que la primera ciudad con ese nombre, la primera ciudad, que se llamó Esmirna, fue destruida en el año 600 antes de Jesucristo, y posteriormente fue reconstruida por el sucesor de Alejandro Magno. ¿Sí? Es uno de los generales, ¿verdad?, que fueron ahí miembros de los 4 generales principales, ¿verdad?, de Alejandro. Después de que fue destruida en el año 600 antes de Jesucristo, el sucesor de Alejandro Magno, ¿verdad?, la volvió a reconstruir por ahí de unos 200 años, 150, 200 años de la venida de nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, antes. Ahora, la historia cuenta que la ciudad de Esmirna queda, ¿verdad?, la geografía nos muestra que la ciudad de Esmirna se encuentra a unos 40 kilómetros al norte de Éfeso, y se le conocía en aquel entonces como el puerto de Asia, porque tenía un excelente, era un puerto excelente, ¿verdad?, sobre el mar Egeo. La historia nos enseña, ¿verdad?, que Esmirna era famosa por la ciencia, por la medicina y por sus majestuosas edificaciones. Era un lugar donde había edificaciones muy bonitas, edificaciones muy hermosas, muy maravillosas. Por eso es que era muy famosa también por la ciencia y la medicina. Era un lugar donde la ciencia y la medicina era muy prominente, ¿verdad? Ahora, quisiera yo hablar un poquito, ¿verdad?, con respecto al aspecto doctrinal, ¿verdad?, a la enseñanza doctrinal que tenemos en este mensaje que el Señor Jesucristo le da a la iglesia de Esmirna, ¿verdad?, principalmente al pastor de la iglesia, ¿verdad?, y a toda la congregación, a través del pastor, ¿verdad? Y dice la historia nos cuenta, ¿verdad? La historia de la iglesia cuenta que la iglesia de la ciudad de Esmirna luchaba contra 2 fuerzas enemigas. Primero que nada, la iglesia tenía como enemigos a una población judía muy opuesta al cristianismo, ¿verdad?, muy opuesta a la fe en el nombre de Jesús y a los seguidores del Señor Jesucristo en aquel entonces. Número 2, tenía otra fuerza enemiga que la quejaba, ¿verdad?, que los perseguía, que los oprimía. Era la población no judía, que era leal al imperio romano y que apoyaba la adoración al emperador, ya que en Esmirna se había convertido como una de las sedes del culto al emperador romano. No sé si usted lo sepa, ¿verdad?, pero en aquel entonces el emperador romano era visto, como en muchas naciones, ¿verdad?, como en muchas naciones de la antigüedad, y inclusive algunas culturas en la actualidad, el emperador, el rey, era visto como un dios, ¿verdad?, como un dios viviente, como un dios en la tierra, y por lo tanto al emperador se le tenía que dar adoración, ¿verdad? Se establecía en las ciudades una estatua del emperador, ¿verdad?, y la gente, los pobladores, tenían que ir con incienso, le ofrecían incienso y le hacían rogativas, ¿verdad?, le hacían súplicas a la estatua, a la imagen del emperador. Y en Esmirna, precisamente, Esmirna se había convertido en una sede del culto al emperador romano. Por lo tanto, la persecución, ¿verdad?, la persecución de la iglesia y el sufrimiento de la iglesia y la opresión de la iglesia eran inevitables en un ambiente así, ¿verdad? Por un lado tenían de enemigos a los judíos, recalcitrantes, ¿verdad?, opositores del evangelio, opositores del Señor Jesucristo y de sus seguidores, y por otro lado, ¿verdad?, los gentiles,
que adoraban también al emperador romano, ¿verdad? Aparte de toda la idolatría y paganismo que había, ¿verdad? ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué era una pugna ahí con los cristianos. Entonces, aparte de la persecución, ¿verdad? La persecución y la pobreza, también ellos pasaban, de la persecución y el sufrimiento, ellos pasaban tribulación y pobreza, porque esto era muy probable que esto se debiera a las persecuciones que los cristianos estaban sufriendo en esa iglesia, aparte de la opresión, aparte del maltrato, ¿verdad? Aparte del sufrimiento. La iglesia de Esmirna era una iglesia, se dice que era una iglesia que estaba sufriendo pobreza, ¿verdad? De hecho, ahí en el versículo 9 que leímos hace rato, el Señor le dice al pastor, ¿verdad? Le dice al ángel de la iglesia, el pastor principal, le dice el Señor: yo conozco tu sufrimiento y tu pobreza, ¿verdad? Y bueno, de más adelante dice esa misma porción del versículo 9, habla acerca de la sinagoga de Satanás. ¿Por qué habla el Señor acerca de la sinagoga de Satanás? Bueno, esto tiene que ver, ¿verdad? La historia de la iglesia nos cuenta que los judíos, ¿verdad? Los que se decían judíos y vivían en esa ciudad, cuando se juntaban para adorar a Dios, ¿verdad? Para escuchar la ley de Moisés, para llevar a cabo su culto, su liturgia, verdaderamente, aparte de reunirse supuestamente a adorar a Dios, lo que en realidad hacían era tramar cómo destruir el cristianismo en aquel entonces, ¿verdad? Cómo destruir verdaderamente, ¿verdad? Querían destruir la fe cristiana, querían perseguir el nombre de Jesús. Pero lo que ellos no se daban cuenta, lo que ellos no sabían en realidad, es que los judíos, por eso el Señor le dice, esa es la sinagoga de Satanás, ¿verdad? Esa sinagoga pertenece a Satanás, porque lo que los judíos estaban haciendo era seguir los propósitos del diablo, los propósitos de Satanás, que eran y son hasta el día de hoy perseguir el Evangelio, destruir el Evangelio y la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora usted se preguntará: y bueno, ¿y el diablo por qué hace esto? Bueno, pues porque el diablo sabe perfectamente que solamente a través del Evangelio y de la fe en el nombre y la persona de Jesús, la fe y obediencia en la persona y en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, es como puede haber verdaderamente perdón, salvación y vida eterna. Mire, en el mundo usted puede hablar acerca de budismo, puede hablar acerca de nueva era, puede hablar acerca de metafísica, ¿verdad? Puede hablar acerca de mormonismo, puede hablar acerca de cienciología, ¿verdad? Puede usted hablar acerca de ciencia cristiana, de muchas cosas. Puede usted hablar acerca de humanismo, puede usted hablar acerca de ¿cómo se llama lo que pertenecía a mi abuelo? Puede usted hablar acerca de masonería, ¿verdad? De teosofía. Puede usted hablar acerca de muchas cosas en el mundo, pero no habla usted acerca de Jesús y acerca del Evangelio de Jesucristo, acerca del arrepentimiento y la conversión a Cristo para poder tener perdón y salvación y vida eterna, porque entonces lo van a perseguir, ¿verdad? Y el principal opositor, el principal perseguidor, ¿verdad? Y el principal opresor siempre, desde aquel entonces hasta el día de hoy, será Satanás. Porque lo que el diablo no quiere es que la gente venga a la salvación en Cristo. ¿Sí? El diablo sabe que si la gente escucha el Evangelio, ¿verdad? Empieza a escuchar el Evangelio y se va metiendo más y más en el Evangelio, en la fe en Jesucristo, llegará a la salvación y a la vida eterna. Por eso es que Satanás persigue al pueblo de Cristo y escucha específicamente a las iglesias de sana doctrina. Porque en la actualidad, desgraciadamente, en el mundo evangélico, y esto lo he dicho muchas veces y lo sigo diciendo y lo afirmaré, en el mundo evangélico, ¿verdad? Está tan plagado de falsas doctrinas, de herejías provenientes del gnosticismo griego y del legalismo judaizante, que han formado sectas paraevangélicas, movimientos pseudocristianos, ¿verdad? Que usted ve sus congregaciones que están así hasta el gorro, atascadas de gente, ¿verdad? Con un show evangélico religioso muy bonito, pero su doctrina está corrompida, su doctrina está podrida, está infectada por una serie de herejías, de doctrinas de demonios. Y las iglesias que somos de doctrina sana, somos perseguidos, somos menospreciados, ¿verdad? Porque el diablo
El diablo, dice la palabra, que es padre de mentira, y donde se predica una mentira o algún grupo de mentiras y herejías, ahí el diablo está presente verdaderamente, ¿verdad? Y bueno, el diablo siempre será el opositor y perseguidor principal del Evangelio y de la iglesia del Señor Jesucristo, para que no llevemos a cabo la obra del Señor, que es perpetuar, ¿verdad?, su obra en este mundo, la obra de salvación. Ahora, aquí hay algo muy interesante, porque el Señor en esta porción también dice, en esta porción que estamos leyendo de Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 en adelante, dice que el diablo le dice, no tengas miedo de lo que está a punto de pasarles, ¿verdad? Porque el diablo los va a meter a la cárcel por 10 días para ponerlos a prueba, ¿verdad? Escuche, primero que nada, con respecto a esto, una de las cosas que debemos de saber es que el diablo no es un cañón suelto que hace lo que se le pega a su regalada gana con los cristianos, con el pueblo de Dios. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, por ejemplo, en el libro de Job, y lo que dice el Señor en Lucas 22:31, ¿verdad? El diablo no puede hacer lo que se le pega a su regalada gana si Dios y el Señor no se lo permite con un propósito. Lucas 22:31, en la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera. Le dice, cuando están ahí, ¿verdad?, en la última cena, el Señor le dice a Pedro y le dice a todos los demás, dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. La palabra pedir ahí en el griego es la palabra griega exaiteomai, que significa rogar, pedir permiso. En esta porción, ¿verdad?, podemos ver que el diablo le rogó a Dios, le pidió permiso para zarandearlos, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué el diablo pidió permiso a esto? ¿Y por qué Dios lo permitió? Porque Dios, el Señor Jesús, quería probar la fe de sus discípulos, de los apóstoles, que sabemos, ¿verdad?, que a la hora de la verdad, ¿verdad?, a la hora de los trancazos, como decimos vulgarmente, cuando aprendieron al Señor Jesús y vieron que la cosa estaba fea, todos salieron huyendo. ¿Y para qué lo permitió eso el Señor? Para que se dieran cuenta verdaderamente qué tan firme estaba la fe de los apóstoles y de los discípulos de Jesús. Y precisamente aquí el Señor le dice al pastor, ¿verdad?, le dice a la iglesia de Esmirna, no se atemoricen, porque por 10 días, ¿verdad?, el diablo los va a meter a la cárcel para ponerlos a prueba. ¿Quién los iba a poner a prueba? ¿El diablo? Sí, en parte, pero el que los iba a poner a prueba era Dios en su fe, ¿verdad? En su fe cristiana, en su fe evangélica. Ahora, número 2, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que el diablo, escuchen, el diablo, muchas veces el diablo usa a gente, es usado a la gente, ¿verdad? Y el diablo mismo es usado como un agente de castigo, como un agente de disciplina, ¿sí? Escuchen, vuelvo a repetir, la palabra de Dios y el Señor a través de su palabra siempre nos ha enseñado que Él usa al diablo, ya sea como un agente de castigo, como un agente de disciplina, o también para poner a prueba la fidelidad de su pueblo, ya sea a través de tribulaciones o de tentaciones. El diablo es usado por Dios en realidad. Así que el diablo no es omnipotente, ¿verdad? No es plenipotenciado, sino que Satanás es usado por Dios, es usado por el Señor, ¿verdad? Tiene un propósito cuando Dios permite que el diablo persiga a su pueblo, que el diablo oprima a su pueblo, ¿verdad? Que cuando estamos pasando por una situación difícil, alguien está, por ejemplo, te está molestando, te está tosigando, te están persiguiendo en tu familia, te están persiguiendo en tu trabajo, en la escuela, ¿verdad? Satanás se ha levantado en contra de ti en una situación específica en la cual te está haciendo la vida pesada, te está haciendo la vida agria, y dices, verdaderamente aquí el diablo está atrás. Sí, verdaderamente así es, pero verdaderamente el diablo está usando a Satanás, y Satanás está usando a alguien para agriarte la existencia, para probar tu fe en el Señor, tu fidelidad y tu fe en Él, ¿verdad? Pero ojo, escuche, bíblicamente, ¿verdad? Bíblicamente, por lo que nos dice Dios en su palabra, en los libros de Jeremías,
en el libro de Isaías, de Jeremías, todos aquellos instrumentos que el Señor usó para quebrantar a su pueblo y ponerlo a prueba, al final terminaron quebrantados y a veces hasta destruidos. Así que por eso ore usted por sus enemigos, por eso dice el Señor, ore por sus enemigos y por aquellos que les ultrajan, que Dios tenga misericordia de ellos, ¿verdad? Porque una vez que nos deje de usar y que se finalice el tiempo de la prueba, les va a ir como en feria, ¿verdad? Y tercero de esto, ¿verdad? Quisiera comentar que quien tiene el control absoluto de todas las cosas en los cielos y la tierra es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice en Mateo capítulo 28, versículo 18, Señor Jesús, cuando resucita, antes de partir, le dice a sus discípulos, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. El Padre, ¿verdad? Una vez que el Señor Jesús muere y resucita, le entrega todo el dominio pleno y absoluto de los cielos y de la tierra, y aún debajo de la tierra, ¿verdad? Porque el que tiene el control aún de los demonios es el Señor Jesús. El Señor Jesucristo tiene todo el control en el poder, ¿verdad? El poder de su mano está ahí, y Él es el que tiene el control de todas las cosas, y Él le indica al diablo, ¿verdad? Inclusive cuándo iniciará la tribulación a través de Él, ¿verdad? Usándolo como instrumento, y cuándo finalizará. Y escuche, esto es algo muy importante. Normalmente hay gente que piensa que cuando se convierte a Cristo, el diablo lo va a dejar en paz, y eso es cierto, pero de vez en cuando sea necesario, como acabo de mencionar, el Señor usará a Satanás, ya sea para castigar y disciplinar a su pueblo, o para ponerlo a prueba, o sea, para poner a prueba su fidelidad en Él. Porque el Señor le dice, ¿verdad? Dice, no tengas miedo. Y ahí en el versículo 10 les dice, no tengan miedo de lo que estás a punto de sufrir. Él les advierte, mira, antes, me imagino que unos días o meses antes de que les llegara la carta, ¿verdad? De parte del apóstol Juan a la ciudad de Esmirna, a la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Unos meses a lo mejor, ¿verdad? Les manda el Señor esa carta, ¿verdad? Ese mensaje, para que estuvieran preparados y supieran que cuando la persecución se pusiera más cruenta, ¿verdad? Más intensa, estuvieran sabidos y no tuvieran miedo de lo que estaban a punto de sufrir, ¿verdad? Que el diablo los iba a meter a la cárcel para ponerlos a prueba a ellos. Y les dice, aún si tuvieras que enfrentar la muerte, ¿verdad? El martirio, no te preocupes, yo te daré la corona de la vida. Los 10 días aquí en esta porción en la Biblia, los 10 días de cárcel mencionados, nos habla acerca de que aunque la persecución iba a ser intensa, ¿verdad? Iba a ser más intensa de lo normal, de lo que estaban sufriendo, ¿verdad? Relativamente sería breve en verdad, porque serían solamente 10 días. De alguna manera los judíos siempre han buscado estar posicionados en lugares prominentes, ¿verdad? En lugares de autoridad. Dale punto, por favor. En algunos lugares de los gobiernos, ¿verdad? Y han buscado también influir en la sociedad. Y siempre que han logrado posicionarse en eminencia, como se dice, ¿verdad? Tratarán de perseguir al pueblo de Dios o ser usados por Satanás, ¿verdad? Y bueno, a través de ellos creemos, ¿verdad? Se cree que Satanás lograría mover a las autoridades de la ciudad, los judíos principalmente, la población leal al culto, ¿verdad? Al culto al emperador, al imperio romano, para meterlos a la cárcel, así como le pasó a Pablo, ¿verdad? Le pasó a Pedro, así como le pasó a Esteban, como le pasó a Bernabé y a muchos cristianos, ¿verdad? Que podemos leer en el libro de los Hechos, que los agarraban y los metían a la cárcel solamente por ser cristianos y por predicar una fe diferente a la que ellos tenían. Pero una de las cosas que sí podemos estar seguros es que en esta tribulación, ¿verdad? En esta persecución de cárcel, encarcelamiento, tendría un comienzo y un fin definido. Y sería Dios, sería el Señor quien mantendría el control absoluto de la situación. Escuche, cuando los cristianos empezamos los cristianos verdaderos, ahorita más adelante voy a hablar algo un poquito acerca de la diferencia a veces entre los cristianos verdaderos y los falsos cristianos.
cuando la persecución, ¿verdad?, la opresión por parte del diablo, de la gente que te rodea, usada por el diablo, se viene a tu vida, siempre tendrá un inicio y un fin definido. Nunca será la opresión, la persecución, ¿verdad?, el maltrato de parte del diablo a través de la gente, nunca será indefinida. ¿Y por qué dice esto el Señor? Se los dice para que no se desanimaran ni perdieran su fe. Se los dijo para que estuvieran atentos. En la ciudad de Esmirna, ¿verdad?, aparte de todo, se cuenta que en la ciudad de Esmirna, la iglesia tenía los muchos adversarios que había, que eran judíos y pobladores de la ciudad. Aparte de todo, aparte de la persecución y todo, la historia de la iglesia cuenta que ellos esparcían ciertas acusaciones entre la población con el fin de fomentar más el odio, ¿verdad?, y el rechazo hacia los cristianos, el rechazo hacia el cristianismo. ¿Por qué? Porque el propósito era difamar el evangelio y era difamar el pueblo de Dios, para que cuando llegaran a quererles predicar a Cristo, la gente no lo recibiera, ¿verdad? Y se cuenta que había seis acusaciones comunes, que eran muy comunes contra los cristianos de la iglesia evangélica en aquel entonces en el Imperio Romano, ¿verdad? La primera acusación era que en base a las palabras de la comunión en la Santa Cena, ¿verdad?, donde el Señor dijo, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Usted sabe, cuando vamos a participar de la Cena del Señor, decimos, hermanos, tome usted la galleta o el pan ácimo, ¿verdad? Y el Señor dijo, ¿verdad?, este pan es mi cuerpo, ¿verdad?, representa mi cuerpo que es entregado, que será entregado, ¿verdad?, para el perdón de muchos. Y posteriormente tomamos la copa de vino o de jugo de uva, ¿verdad? Y recordamos que el Señor dijo, esta copa de vino es mi sangre, representa mi sangre que será derramada, ¿verdad?, por el perdón de los pecados, ¿verdad? Y en base a estas palabras, en la ciudad de Esmirna y también en el Imperio Romano, se empezó a difundir el rumor que los cristianos eran caníbales porque comían la sangre y el cuerpo de Jesús. El segundo rumor y la segunda acusación común contra los cristianos en aquel entonces es que los cristianos, cuando se reunían, ¿verdad?, se reunían al culto y se reunían a hacer una tertulia, ¿verdad?, una fiestecita, una pachanguita, como decimos aquí en México, a esas celebraciones, ¿verdad?, religiosas cristianas, se le conocía como los ágapes, o las fiestas del amor. Pero los ágapes, en medio del Imperio Romano, grecorromano, ¿verdad?, la cultura grecorromana, generalmente los ágapes tenían que ver con los banquetes que se hacían, ¿verdad? Se hacían grandes banquetes, se le llamaban ágapes o fiestas del amor, y generalmente se degeneraban o terminaban en borracheras y en orgías, ¿verdad? Y precisamente los opositores, tanto los judíos maliciosos, ¿verdad?, como los gentiles que eran opositores al cristianismo, decían que esos ágapes eran orgías sexuales en realidad, y por eso incitaban a la gente a que no fueran a las reuniones. No sé si a usted le ha tocado, ¿verdad?, pero hay lugares donde se hacen ágapes, o sea, se hacen convivios cristianos con el fin de invitar a gente que no conoce al Señor, gente que está perdida en el pecado, ¿verdad?, para evangelizarlos, y de esa manera, ¿verdad?, a través de la comida y a través de la palabra, ¿verdad?, puedan conocer a Cristo y se puedan salvar. La tercera acusación, ¿verdad?, en contra de los cristianos en aquel entonces, se decía que el cristianismo producía divisiones en las familias, ¿verdad?, porque se acusaba a los cristianos de inmiscuirse en cuestiones familiares, lo cual fomentaba más el odio, y eso es normal, ¿verdad? Cuando alguien se convierte a Cristo, ¿verdad?, normalmente, si la familia le gusta tomar, ¿verdad?, le gusta emborracharse, le gusta fumar, le gusta el pecado, ¿verdad?, le gusta decir malas palabras, ¿verdad?, ser maldicientes, pues entonces la persona, el recién convertido de esa familia, se apartará de ellos, y por ello los acusaban, ¿verdad?, de ser divisionistas en las familias. La cuarta acusación era de que los paganos decían, ¿verdad?, que los cristianos eran ateos, los acusaban de ateísmo porque ellos no podían concebir un culto religioso sin ídolos ni imágenes a las cuales adorar,
y porque aparte de eso los cristianos negaban la existencia de los dioses paganos como Hermes, como Mercurio, ¿verdad? Como Zeus, como Afrodita, como Diana de Éfeso, etcétera, etcétera, porque decían esos son dioses falsos. La quinta acusación era de que a los cristianos se les acusaba de ser hostiles y resistentes al imperio romano porque negaban decir el César es el Señor. Esto es algo muy tremendo, ¿verdad? Porque por esa palabra en el imperio romano los ciudadanos, ¿verdad? Las provincias gobernadas tenían la obligación en ciertas ocasiones, en ciertos actos cívicos, en ciertos lugares, de decir Ave César o el César es el Señor, ¿verdad? Y los cristianos decían, no, estás mal, el César no es el Señor es Jesucristo, el Señor es Jesús, porque la palabra Señor en el griego es la palabra kurios, y kurios significa amo, poseedor, dueño absoluto de todo lo existente. Y la sexta acusación que hacían los paganos y los gentiles y los judíos en la ciudad de Esmirna, ¿verdad? Y en el imperio romano también contra los cristianos, se les acusaba de ser incendiarios, ¿verdad? De ser piromaníacos, porque ellos enseñaban y anunciaban que el mundo acabaría un día acabaría en llamas, acabaría en lumbre, ¿verdad? Todos los elementos consumidos por el fuego, tal como dice la palabra del Señor. Dale punto, por favor. Ahora, a la gente maliciosa en aquel entonces, como en aquel entonces en la actualidad, pues no le era difícil diseminar este tipo de calumnias que eran peligrosas, ¿verdad? Eran peligrosas porque al diseminar estos eran mensajes de odio, ¿verdad? Verdaderamente, pues obviamente cuando diseminaban estas acusaciones, la persecución en contra de la iglesia, de los cristianos, se volvía más fuerte, más intensa, más cruenta, ¿verdad? Más despiadada, ¿verdad? Y aparte de eso, no solamente perseguían a los cristianos, sino que lo que Satanás trataba de hacer era erradicar el evangelio de la ciudad de Esmirna. Y aparte de eso, los judíos calificaban a Jesús de hereje, de falso profeta, de falso Mesías y de seguidor de Satanás. Y por lo tanto, a sus discípulos, a sus seguidores, los calificaban de lo mismo. Y escuchen, quisiera que entráramos ya brevemente en una reflexión espiritual con respecto a esta enseñanza. Y lo primero que quiero mencionar es que la iglesia de Esmirna, al igual que las demás iglesias mencionadas en esta porción de el mensaje de las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿verdad? La iglesia de Esmirna verdaderamente era una lumbrera, ¿verdad? Una lumbrera espiritual, una lumbrera del cristianismo en esa región. Porque aparte de que la iglesia era una lumbrera, los cristianos, ¿verdad? Eran verdaderamente cristianos, eran verdaderamente fieles, eran creyentes santos, eran cristianos de sana doctrina, no como en la actualidad que mucha gente se dice cristiano de sana doctrina, predicadores de sana doctrina, hasta que empiezas bíblicamente a estudiar sus doctrinas y te das cuenta que son herejías. Y de esos hay por montones en la actualidad, ¿verdad? Aparte de que eran fieles, de que eran santos de sana doctrina, eran justos con la gente a pesar de que los oprimían, eran bondadosos, eran misericordiosos y muy activos en la obra de Dios y del evangelismo a pesar de tanta opresión y persecución. Y otra de las cosas que también podemos apreciar, ¿verdad?, es que el pastor de la iglesia, el ángel de la iglesia, el líder principal de la iglesia, pues era pobre. Dice la historia que era pobre, o bien padecía a lo mejor miseria y escasez a causa de la persecución en su contra, ¿verdad? A causa de tanta opresión por parte de todos los opositores que había en la ciudad de Esmirna contra el cristianismo y contra la iglesia y contra el pastor, ¿verdad? La iglesia verdaderamente, el pastor de esta iglesia, escuchen, el pastor de esta iglesia verdaderamente podemos decir que si era un hombre que servía a Dios verdaderamente por amor, por fidelidad y convicción a su llamado en Cristo, porque escuchen, él pudo haber dicho como muchos pastores en la actualidad, bueno, pues a mí me está yendo mal en esta iglesia, me está yendo mal en esta región, me está yendo mal en este país, ¿verdad? Me está yendo mal en esta colonia, ¿qué es lo que tengo que hacer, verdad? Me voy a ir a otro país, me voy a ir a otra ciudad, donde mi iglesia, ¿verdad?, donde mi ministerio verdaderamente sea próspero y sea productivo. ¿Sí?
Pero este hombre tenía la verdadera convicción de que su llamado de parte del Señor era permanecer fiel y firme en la ciudad de Esmirna, a pesar de tanta persecución y opresión, y a pesar de la pobreza que era producto de esa opresión y persecución. Escucha, esto es algo muy tremendo, porque en la actualidad, ¿cuántos pastores ahora, verdad? Por aquí empiezan o empezamos a sufrir escasez, pobreza, miseria. Lo primero que viene a la cabeza es tirar la toalla, ¿verdad? Esto no es para mí, me voy a dedicar a otra cosa, ya no voy a servir en la obra del Señor, ¿verdad? Porque me quita tiempo, no puedo utilizar el resto de mi tiempo, ¿verdad? Para dedicarme a algo, para tener dinero, ¿verdad? Entonces, mejor boto la toalla, boto el ministerio y gracias, Señor, por el llamado. Este hombre verdaderamente era un hombre de Dios que, a pesar de todos los sufrimientos y persecución, se mantenía fiel en amor al Señor, en fidelidad y en su convicción de su llamado, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad? Toda esta persecución era producto de lo que los opositores incitaban a las autoridades e incitaban a la población, ¿verdad? Y cuando ellos incitaban a la población, pues obviamente la gente de esa ciudad se enteraban que eran cristianos, ¿verdad? Les preguntaban, ¿y tú en qué Dios crees, verdad? No, pues yo creo en Jesucristo, en el Hijo de Dios, yo creo en el Padre Celestial, en el Dios de los cielos. Y entonces, con tantos rumores, con tanta opresión, con tantos mensajes de odio, ¿verdad? Con tanto hate, como dicen los jovencitos en la actualidad, ¿verdad? Tantos haters, ¿verdad? Tanto odio que tiraban en contra de ellos en aquel entonces, pues la población empezaba a oprimirlos y a segregarlos, a sacarlos, ¿verdad?, del entorno social y laboral. Y escuche, en la ciudad de Esmirna, verdaderamente, ¿verdad?, en verdad no era fácil ser cristiano, ni tampoco era fácil mantenerse fiel al nombre de Jesús. Ellos sí sabían lo que decimos aquí en México. Hay una frase aquí en México que se dice, ¿verdad?, aquí vas a saber lo que es amar a Dios en tierra de indios. ¿Por qué se dice esto, verdad? Porque los misioneros, cuando iban a las zonas allá donde hay aborígenes, ¿verdad?, en las zonas alejadas, muchos misioneros en los últimos 3 siglos, ¿verdad?, sufrieron persecución, sufrieron martirio y hasta muerte, ¿verdad?, solamente por hablarles acerca de Dios, de un Dios diferente. Pero ellos verdaderamente, escuchen, verdaderamente sí eran cristianos por convicción, ¿verdad? Ellos estaban convencidos de que Jesucristo era el único camino, la verdad y la vida para poder llegar al cielo, para poder ir a Dios. Y también sabían, ¿verdad? Sabían que si negaban a Cristo, negaban su fe en el Señor y se hacían guaje, ¿verdad?, se convertían en cristianos de la secreta, también podían perder su salvación y su vida eterna. Ellos no eran cristianos por moda, porque en la actualidad mucha gente se convierte a Cristo por como es una nueva moda religiosa, ¿verdad? Pues yo soy católico, yo soy musulmán, ¿verdad? Yo soy testigo de Jehová, ahora me voy a volver cristiano. A ver qué se siente, porque está de moda, ¿verdad? Ni tampoco eran cristianos por conveniencia, porque en la actualidad se predica, por ejemplo, mucho acerca de la teología de la prosperidad, en la cual se dice que el cristiano debe estar prosperado, bendecido, sobreabundado, porque Jesucristo murió también para que tú estés en prosperidad y en salud continua y para que nadie te moleste, ¿verdad? Para que andes atando ahí maldiciones, demonios y atando a la gente. Puras herejías, eso no es cierto. Y también otra de las cosas que podemos ver es que el Señor le muestra al pastor, ¿verdad? Como decía yo hace rato, que él no era pobre, o sea, era pobre económicamente, pero era muy rico espiritualmente, ¿verdad? Era rico en su fe, en sabiduría, en conocimiento, en valor, tenía mucho valor, ¿verdad? Porque a pesar de que lo rechazaban y lo perseguían, él se volvía a levantar, ¿verdad?, e iba a predicarle el evangelio a los perdidos. Sufría a lo mejor maltrato, rechazo, violencia en su contra, ¿verdad? En ese entonces no había ni derechos humanos, ni había leyes que permitían la libertad de culto, ¿verdad? Y no había nada, sino que eras, como decíamos, predicabas a puro valor mexicano, ¿verdad? Como decimos en México. Y bueno, desgraciadamente, ¿verdad? Desgraciadamente él y la iglesia estaban sufriendo, ¿verdad? Pero verdaderamente era rico espiritualmente, porque a pesar de tanta opresión y angustia contra él nunca jamás había negado su fe, había negado
había abandonado el camino, ¿verdad? El camino de Cristo. Y verdaderamente la iglesia le dice, mira, aunque sufran la persecución que sufran y los maten, no se preocupen porque tendrán una recompensa tanto en esta tierra como... Y bueno, esto que leemos en las Sagradas Escrituras, hoy lo leemos muy fácil, ¿verdad? Y decimos, los hermanos sufrieron persecución, ¿verdad? Lo que los hermanos vivieron verdaderamente fue muy feo, muy trágico, muy difícil. Entonces, como decía yo, perdón, tuvimos una caída en la señal de la red móvil, pero como decíamos, verdaderamente para ellos debió haber sido muy difícil. Ahora, aquí hay algo muy importante. Una de las cosas que debemos entender es que el Señor ya le había advertido a su pueblo, ¿verdad?, con anterioridad, que su pueblo, ¿verdad?, cuando Él estuvo en la tierra, dijo que su pueblo sufriría persecución por causa de la fe en Jesús. Una de las características de una vida cristiana verdadera, una verdadera vida fiel al Señor Jesús, es precisamente la persecución y la opresión que puedes recibir, ¿verdad? Un cristiano se habla acerca de mucha felicidad, de mucha paz, de mucho gozo, mucha prosperidad y abundancia. Pues verdaderamente no es un cristianismo, es un cristianismo de la avaricia, como se le conoce, o evangelismo o cristianismo, evangelio de la prosperidad. Y escuchen lo que les dijo el Señor a su pueblo en Mateo capítulo 24, verso 9. Él les advierte, ¿verdad?, una advertencia que había hecho a sus seguidores, dice 24:9, Mateo 24:9, dice: entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Escuche, cuando usted lo persigan y lo odien por ser cristiano, no se agüite, no se sienta mal, no se sienta deprimido, al contrario, siéntase gozoso, siéntase contento. El Señor dijo: cuando los maltraten, los ultrajen y los persigan, siéntanse gozosos, porque así les ocurrió a los profetas verdaderos de Dios en el Antiguo Testamento. Siéntanse contentos. Eso lo dice en el Sermón del Monte, ¿verdad? Y luego dice en Mateo capítulo 10, verso 21 al 22, dice: un hermano traicionará a muerte a su hermano, un padre traicionará a su propio hijo, los hijos se rebelarán contra los padres y harán que los maten. ¿Por qué? Porque entre los judíos tenían la ideología que solamente había que adorar al Señor de los ejércitos y a su Mesías que ellos esperaban, ¿verdad? Y cuando alguien se levantaba a predicar acerca de un nuevo Mesías, en este caso como Jesús, que se proclamó a sí mismo como el Mesías, entre las mismas familias judías empezaban a traicionar a los familiares para apedrearlos y matarlos por herejía, porque eso decía la ley de Moisés, ¿verdad? Versículo 22. Y todas las naciones los odiarán. Escucha qué bonita promesa es esta. Dice: y todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, o sea, por ser cristianos. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Escuche, en la actualidad no se ve una persecución tan cruenta, ¿verdad?, tan horrible y tan difícil como en la antigüedad contra los cristianos, contra los evangélicos. ¿Sí? Escuchen, hay países donde sí se da una persecución muy fuerte, como por ejemplo los países islámicos, la famosa ventana 1040, ¿verdad?, donde están los países islámicos que son recalcitrantes y donde si tú vas y predicas otra fe diferente, te pueden encarcelar, inclusive hasta te pueden matar, te pueden colgar, te pueden fusilar, ¿sí? Pero en la actualidad, escuche, bueno, no en la actualidad, sino más adelantito, ¿verdad? No sé, en unos 15, 20, 30, 40 años, no sabemos, porque estamos en esta generación que estamos viendo las señales del final de los tiempos, y somos la generación, no es la generación que verá el segundo regreso de Jesús, la manifestación del anticristo, ¿verdad?, y la gran tribulación. Vendrán tiempos de gran angustia, de gran tribulación y persecución, sobre todo por la famosa marca de la bestia. Porque en ese entonces, cuando venga esto, mucha gente, escuchen, mucha gente va a sufrir mucho cuando le toque esto, por causa del nombre de Jesús, porque si no se deja poner la marca de la bestia, porque sabe que eso es algo que va en contra de Dios y de su voluntad, en contra del nombre de Jesús,
El mismo gobierno y la sociedad te va a empezar a segregar, te va a empezar a oprimir, te va a empezar a rechazar y la gente ya no podrá comprar comida, no podrá pagar la luz, no podrá pagar su agua, no podrá tener servicios, no podrá ir a Walmart, ¿verdad? A Sam's, no podrá comprar porque se cree que el dinero ya será totalmente electrónico y controlado por el gobierno. Escuche, como dijo el Señor, y en todas las naciones los odiarán ustedes por ser mis seguidores. Pero ¿qué dice a continuación? Pero el que se mantenga firme, ¿firme qué? En fidelidad y obediencia a Cristo Jesús, a Dios y a su palabra, hasta el fin, ese será salvo. Que Dios nos libre, ¿verdad? A los que vivimos en la actualidad de pasar por ese tiempo y esperamos con todo nuestro corazón el arrebatamiento antes de que venga la gran tribulación. Pero si no llegáramos a ser arrebatados, ¿verdad? Tenemos que tener aquí bien guardados en la mente y en el corazón que solamente los que se mantengan firmes hasta el final en fidelidad y obediencia, en no negar el nombre, la fe y el nombre de Jesús en tu vida, ese será salvo verdaderamente, porque el Señor dice ahí en el versículo 11, y los que salgan vencedores, o sea, los que se mantengan firmes en no negar el nombre ni la fe en Jesús, no sufrirían el daño de la segunda muerte. ¿A cuál segunda muerte se refiere el Señor? A la que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, donde dice de la siguiente manera: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños. Los pequeños no se refiere a niños, sino se refiere a gente de menor importancia. De pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó a sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron a sus muertos. Y todos fueron juzgados según lo que habían hecho, versículo 14. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ojo, bíblicamente, teológicamente, la palabra de Dios enseña que todo aquel que en algún momento dado de persecución, de opresión, se le ocurra negar a Jesús como su Dios, su Rey, Señor y Salvador, para evitar la persecución, inclusive el martirio, la muerte, dale punto por favor, ese perderá su salvación. Esto es lo que dice la Biblia y no las herejías del calvinismo, ¿verdad? El quinto punto del calvinismo, que se llama la perseverancia de los santos, que dice salvo, siempre salvo, y que inclusive el falso profeta y falso maestro John MacArthur dijo, de verdad, en una de sus herejías de John MacArthur, dijo que si tú eres de los predestinados y elegidos para salvación según la herejía, ¿verdad?, de la predestinación, aunque te pusiera la marca de la bestia, serás salvo. No es cierto, es una mentira. Solamente los que se mantengan firmes en obediencia a los mandamientos y en fidelidad a la fe y el nombre de Jesús, esos son los que serán salvos verdaderamente. Hola. ¿Sí? Esos son los que serán salvos verdaderamente. De ahí en fuera los demás perderán su salvación. Ahora escuchen, dentro de este grupo de gente que estaba dentro del gran trono blanco, para sorpresa de muchos cristianos, dentro de este grupo, ¿verdad?, de las naciones paganas, tanto de las naciones paganas, ¿verdad?, como de otra gente, ¿verdad?, de toda la área, como dice la Biblia, también estarían cristianos que, como acabo de mencionar, que a causa de la persecución se hicieron guaje y dijeron: no, pues yo nada más he ido a la iglesia con mi esposa, ¿verdad?, porque a mi esposa le gusta esa onda del cristianismo, pero yo verdaderamente no soy cristiano, así que pues, tranquilo, no pasa nada, ¿verdad? En ese grupo de gente que va a estar delante del gran trono blanco para el juicio final, ¿verdad?, el juicio eterno, ya para ir a la condenación eterna, también estarán cristianos que negaron a Jesús, y que por esa razón de haber negado a Jesús como su Señor y su Salvador, por la persecución, por la opresión, ¿sí?, de la gente, de la sociedad, del gobierno,
sus nombres serían borrados del libro de la vida y su destino eterno sería el lago de fuego con azufre y serían atormentados por toda la eternidad. Escuche, la palabra de Dios nos enseña, y Jesús mismo dijo, que por ser fieles a Él, jamás y nunca evitaríamos pasar por problemas, sufrimientos, persecución y aún martirio y hasta la muerte. En la doctrina que el Señor Jesús nos muestra en su palabra, el Señor Jesucristo nos enseña a ser fieles a Él. ¿Fieles en qué? En todo, absolutamente en todo, y sobre todo aún en los sufrimientos, tribulaciones, persecuciones y angustia y martirio, ¿verdad? ¿Por qué? Primero que nada porque el Señor lo merece. El Señor lo merece porque Él es Dios, porque Él es bueno, es grande en misericordia con nosotros. Y segunda, por haberse sacrificado en nuestro lugar para salvarnos. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros soportamos fielmente las pruebas de fe, ¿verdad?, las tribulaciones, las angustias, tal como pasa muchas veces, ¿verdad?, es entonces cuando se demuestra quién es verdaderamente cristiano, porque en una vida de paz, en una vida de prosperidad, de abundancia, en una vida donde no te falta el dinero, no te falta tienes buena relación con toda la gente, ¿verdad?, en tu trabajo, con tus vecinos, en la escuela, ¿verdad?, en una vida donde no tienes rechazo de la gente, donde no tienes enfermedad, donde no tienes pobreza, tribulaciones, angustias, ¿verdad? Es muy fácil ser cristiano, cualquiera es cristiano, pero el verdadero cristianismo en la vida de una persona, la verdadera fe y obediencia a Cristo Jesús, al Padre Celestial y a su palabra, se demuestra en la adversidad, en las tribulaciones y en las angustias, aún en la opresión y en el martirio que conduce a la muerte, ¿verdad? En uno de sus libros, un conocido autor llamado Lee Strobel menciona que si el sacrificio de Jesús, su gloria, su poder divino, su divinidad y su resurrección no hubieran sido ciertas, ¿verdad?, y no hubieran sido sumamente valiosas para los primeros cristianos, para los primeros creyentes, ellos jamás y nunca hubieran estado dispuestos ni decididos a soportar tantas aflicciones, humillaciones, sufrimientos y aún martirio por el nombre de Jesús. Nadie jamás hubiera estado dispuesto a morir por una mentira si Jesús hubiera sido un falso Mesías o un falso Salvador. Por eso es que Lee Strobel, ¿verdad?, y la Biblia y la historia del cristianismo, la historia de la iglesia nos enseña que los cristianos primitivos sabían que solamente a través de Jesucristo se podía obtener el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna, ¿sí? Y aparte de eso, no solamente cuando uno confesaba a Cristo Jesús como Señor y Salvador, sino también, ¿verdad?, que habría que mantenerse fiel a Cristo Jesús hasta el final de tu vida. Porque si en el ínter de verdad de tu vida cristiana llegabas a negar a Jesús, escuche, los cristianos históricamente, la historia de la iglesia nos enseña que los cristianos tenían muy firmemente en su cabeza, en su mente, en su corazón, que con una sola ocasión que negaran a Jesús por temor a la persecución, a la opresión y aún al martirio, ellos podrían perder su salvación y vida eterna. Podrían ser borrados del libro de la vida, ¿verdad? Por lo tanto ellos como nosotros debemos mantenernos fieles al Señor, fieles a Cristo, ¿verdad?, poniendo la mirada en Él como el único y suficiente, el único, porque no hay otro medio de salvación. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto lo dice en Juan 14:6, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre, o sea, nadie puede entrar al cielo, nadie lo vaya a llevar al cielo más que yo. Entonces, debemos de poner nuestra mirada en Jesús, solamente en Cristo Jesús, ¿verdad?, y en sus promesas de perdón, salvación y vida eterna, tanto las presentes como las futuras, para que no seamos borrados del libro de la vida y perdamos nuestra salvación. Ahora, en la actualidad, escuche, mucha gente cuando se convierte a Cristo, por el solo hecho de convertirse a Cristo, de volverse cristiano, comienza a sufrir rechazo, comienza a ser rechazado primero por la familia,
luego por sus amigos, luego en los trabajos, por el simple hecho de haberse cambiado de religión. Ah, es que ya eres aleluyo, ya no te vamos a querer, ¿verdad? Ya no eres borracho como nosotros, ya no eres mujeriego, como dicen en los memes de TikTok ahora, ¿verdad? Ya no vamos a ver a las cariñosas, entonces como ya no vas a ver a las cariñosas, sácate por ahí, ¿verdad? A ti ya no te vamos a meter en la machaca, ¿verdad? Tú nada más vas a salir con tu puro sueldito y ya no va a haber machaca para ti, ¿verdad? O sea, ya no va a haber mochada, ¿verdad? Ya no va a haber parte del fraude que estamos haciendo. Tu economía se va a venir abajo, qué bueno, lero. En México, como decía yo, la persecución por ser cristiano, la persecución cruenta es muy rara, ¿verdad? Pero pues sí, ya hay países donde lo ocurre, ¿verdad? Ahora, el Señor Jesús ya se lo había advertido a sus discípulos, ya les había dicho y nos ha dicho siempre que leemos la palabra de Dios, porciones como estas. Juan 15, versículo 18 al 25, dice: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. El mundo allá afuera, ¿verdad? Allá afuera de la iglesia cristiana evangélica, a lo largo de todos los siglos, la gente del mundo odia a Dios, sí. Odia a Jesucristo, sí, aunque celebren la Navidad también lo odian. Dice: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, le dice a sus discípulos, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Cuando una persona, más bien cuando la gente de allá fuera del mundo se entera que alguien es cristiano, lo primero que se genera en su mente y en su corazón es rechazo. Es que tú no eres católico, es que tú no eres musulmán, es que tú no eres de la nueva era, es que tú no crees en la virgencita, no crees en los santitos. Y empieza el rechazo, empieza el odio. ¿Por qué? Por seguir al Hijo de Dios, al Mesías Salvador. Versículo 20. Recuerden lo que les dije: el esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharán a ustedes. Les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. El mundo allá afuera, ¿verdad? Cuando tú vas y le predicas el evangelio a alguien, les llevas un tríptico evangelístico y les invitas a que crean en Jesús, en que se arrepientan de sus pecados, de que crean en Cristo Jesús, que se vuelvan al Señor, ¿verdad? Y dicen: gracias, pero yo soy de tal religión, yo creo en esto, yo creo en el otro. No te están rechazando a ti, están rechazando al Padre, ¿verdad?, que envió a Jesús, y están rechazando a Jesucristo, que nos envió a nosotros a predicar el Evangelio. ¿Dónde me quedé? Versículo 21. Versículo 22. Ellos no serían culpables si yo no hubiera venido a hablarles, pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado. Cualquiera que me odia a mí, odia a mi Padre. Cualquiera que odia el Evangelio, que odia el cristianismo evangélico, ¿verdad?, como se le llama. Cualquiera que odia a un cristiano, odia al Señor Jesucristo y odia al Padre. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos en nombre del Padre, en nombre de Jesús. Si yo no hubiera hecho todas esas señales, entre ellos todas esas señales tan milagrosas que nadie más podría hacer, no serían culpables. Pero la verdad es que vieron todo lo que hice y aún así nos siguen odiando a mí y a mi Padre. Con eso se cumple lo que está registrado en sus escrituras. Me odiaron sin motivo. Juan capítulo 16, versículo 1 al 4. Les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. ¿A ti te han perseguido en tu trabajo, Víctor, por ser cristiano? Sí, muy marcado. ¿Tus cuates te han rechazado? Muy marcado. ¿Sí? ¿Qué te han dicho? Ya llégale, ¿no? Vamos a echarnos Tú un... no eres de las... Ya eres De los aleluyos. No, aleluya, no, ya eres de la otra banda. De la otra banda, eres de los arrepentidos, ¿verdad? Dice: les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten, ¿verdad?, inclusive pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Eso se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo estas cosas ahora para que
cuando sucedan recuerden mi advertencia. No las mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes. Señor Jesucristo dice, acuérdense que ya se los advertí. Si ustedes se convierten a mí y son mis fieles seguidores, los van a odiar, los van a rechazar, los van a maltratar, pero si se mantienen fieles a mí hasta el final, en obediencia a mis mandamientos y en no negar que me conocen, que son mis fieles seguidores, entonces serán salvos. Pero si me niegan, como dice el Señor en otra porción de las Escrituras, entonces yo los negaré un día delante de mi Padre. ¿Cuántas veces? No dice cuántas, pero yo creo que con una sola va a ser más que suficiente. Por último, quisiera comentar, ¿verdad? Y debemos de entender que al Señor Jesucristo no le agrada a Dios y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, dolor. Todas esas cosas ya no existirán. Esto está hablando, ¿verdad?, de cuando entremos a la eternidad con Dios. No habrá más sufrimiento, más. Hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo, todo ha terminado, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. ¿De cuál vida? De la vida eterna. Los que salgan vencedores, ¿quiénes serán aquí los que salgan vencedores? Los que se mantengan fieles a Cristo en obediencia y en lealtad a Él hasta el final, ¿verdad? Heredarán todas esas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Pero escuche lo que dice el versículo 8. Pero los cobardes, los incrédulos, aquí incredulidad tiene que ver con ser infiel, ¿verdad?, con Dios en obediencia. Los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales de cuál tipo, de cualquier tipo, adulterio, fornicación, masturbación, pornografía, etcétera, etcétera, ¿verdad? Los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos, y todos los mentirosos, ¿verdad?, todos los falsos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte o la muerte segunda. Tremendo. Verdaderamente la vida en Cristo no es fácil, es difícil por la persecución, la opresión que a veces sufre la iglesia, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. La iglesia de Esmirna verdaderamente era una iglesia pobre materialmente. Era una iglesia pobre a causa de tanta persecución y opresión de la sociedad de los judíos que los segregaban laboral y socialmente, y por lo tanto fueron sumidos en la pobreza. Eran pobres materialmente, pero era muy rica en Dios la iglesia de Esmirna, en fe, en obediencia, en fidelidad, en servicio, en constancia. Porque el verdadero amor a Dios se demuestra con fidelidad, lealtad y obediencia, sin perder el amor apasionado a Dios, aún en medio de la tribulación, de la escasez, de la opresión y de la persecución del diablo, ¿verdad? ¿Sí? Como en el caso de Esteban, uno de los primeros mártires de la iglesia cristiana. Esto está en Hechos capítulo 7, versículos 50 al 63. Última diapositiva. Y la pregunta del millón para los que estamos aquí, para los hermanos que nos están viendo, nos estarán viendo más adelante. ¿Daría usted su vida totalmente, verdad? Totalmente a Cristo, aún hasta el martirio por Jesús, por el nombre de Jesús? Es una buena pregunta, ¿verdad? Que yo creo que Dios nos haría cualquiera de nosotros. ¿Estaríamos dispuestos a dar nuestra vida totalmente, aún hasta el grado de sufrir martirio por el nombre de Jesús? ¿Estaríamos verdaderamente dispuestos? ¿O a la mera hora nos rajaríamos? ¿Usted qué haría? Si no ¿Estás adentro? entraste con conciencia, ¿no? Se supone que ya sabíamos lo que hacíamos, ¿no? ¿Usted estaría dispuesto? Adelante, seguir. ¿Ok? Jesús le dijo a Pedro, Por eso hay
el Señor a los hijos. Acuérdate que me vas a negar. No, yo sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la mera hora, cuando vino la prueba, Señor, y lo apresaron, ¿verdad? Ellos salieron huyendo. Es algo que debemos de tener aquí presente, sobre todo como la iglesia de Esmirna. Una de las enseñanzas principales del mensaje del Señor a la iglesia de Esmirna es que debemos de estar conscientes de matar el cuerpo, y aparte de eso los puede echar al infierno, que es ¿quién? Dios. Y en el juicio del gran trono blanco, el que estará sentado en el gran trono blanco será Jesucristo, juzgando a las naciones. El mismo que vino a salvarlos será el mismo que los condenará a aquellos que se rechazaron el Evangelio, la gente del mundo que rechazó el Evangelio, y a los cristianos que se convirtieron a él, ¿verdad? Pero fueron pecaminosos, rebeldes e infieles cuando sufrieron persecución. Espero que hasta este momento haya quedado claro, ¿verdad? Todo lo que estuvimos hablando, porque, bueno, tenemos que terminar, perdón, nos extendimos un poquito más, pero esperamos que esta enseñanza bíblica, ¿verdad? Esta reflexión espiritual de este día haya sido de bendición y de edificación. Vamos a orar para terminar este tiempo, para darle gracias a Dios. Señor, en esta hora te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias porque tú, a través de tu palabra, nos nutres espiritualmente. Tú nos das luz, nos das sabiduría, nos das revelación, Señor. Y en este día, Señor, estamos seguros que nuevamente nos has dado esta palabra, Señor, para la edificación de nuestra alma. Sabemos que la fe en ti, sabemos que ser cristiano, sabemos que ser discípulo fiel seguidor de ti, Señor, siempre producirá persecución, producirá opresión de parte del mundo, de parte del diablo. Pero estamos seguros, Señor, que tú estás en medio de toda persecución, en medio de la angustia, aún en medio de la escasez, Señor, de la pobreza que viene como parte, Señor, de la opresión del diablo a través de la gente de este mundo. Pero sabemos, Señor, que tú estás en medio de eso, Señor, y que tú estás con nosotros, y que aunque vengan tiempos de hambre, de angustia, de escasez, aún así que no queremos flaquear, Señor, para no perder nuestra salvación, Señor. Te damos gracias en este tiempo, te bendecimos con todo nuestro corazón, te adoramos con todo nuestro corazón, Señor. Te damos gracias por lo bueno que eres y has sido con nosotros, y te damos gracias por esta enseñanza, Señor, que tú nos has dado para este día, para los hermanos, Señor, de esta congregación, Señor, ya sea a través de estar presentes aquí o a través del internet, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque esta enseñanza llegará hasta los confines de la tierra. Te pedimos que sea de bendición y de edificación. En este día también te pedimos por el resto de la semana, Señor. Te doy muchas gracias, Señor. Personalmente te quiero dar muchas gracias porque en lo personal, Señor, y en lo familiar, a pesar de que esta semana fue muy dura, muy difícil para nosotros en todos los aspectos, en todas las áreas, Señor, aún así, Señor, tú estuviste con nosotros, tú nos sacaste adelante, Señor, tú nos diste tu bendición, tu gracia y tu favor para resolver todos nuestros problemas, nuestras dificultades y angustias, Señor, y tú nos sacaste adelante y nos seguirás sacando adelante siempre, Señor. Tú nos bendecirás y nos ayudarás, Señor, y por eso yo en este día públicamente, Señor, públicamente, Padre, públicamente, Espíritu Santo, quiero darte las gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y bendecirte, porque tú eres bueno con tu pueblo, porque tú nunca desamparas a tu pueblo ni a la obra de tus manos. Tu palabra dice que nunca, no desampares a la obra de tus manos, Señor, y creemos que nunca desamparas a la obra de tus manos, nunca desamparas a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, a nuestros hermanos. Tú siempre estás con nosotros, Señor, tú siempre nos bendices, y te rogamos que el resto de esta semana, el resto de este mes, proveas para cada una de nuestras necesidades, Señor, de este grupo, de este ministerio, de esta obra, de esta iglesia, Señor, y nos guardes y nos protejas de las acechanzas del maligno. También queremos darte, Señor, fielmente lo hacemos, Señor, en honor y en amor a ti, Señor, y en obediencia a tu palabra, Señor, que nos enseña que, Señor, debemos de proveer, Señor, debemos de ser fieles en nuestras ofrendas para tu obra, Señor,
En este día queremos darte una ofrenda, Señor, para tu obra, conforme hemos dispuesto en nuestro corazón, conforme tú nos has prosperado, Señor, a lo largo de esta semana, para tu obra, Señor, y para todas las cosas que son necesarias, Señor, en esta tierra, para tu obra y para el ministerio. En el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos. Amén, amén y amén, Señor. Salud, Gracias. Bueno, amados hermanos, con esto finalizamos este servicio, ¿verdad? Esta reunión, esta enseñanza. Y si Dios lo permite, nos vemos en la reflexión, ¿verdad? Los hermanos que nos estarán viendo a través de la red social. Nos vemos el próximo miércoles, ¿verdad? Para la reflexión bíblica. Que Dios me los bendiga mucho, ¿verdad? Acuérdense, 8:30 de la noche tendremos una reflexión bíblica. No sé qué nos dará el Señor, pero si el Señor lo permite, nos vemos 8:30. Y también quiero comentarle a los hermanos que nos están viendo y a los que son parte de esta obra, ¿verdad? Que si Dios lo permite, probablemente el año que viene, a partir de los primeros días, vamos a iniciar un discipulado bíblico los jueves a las 9 de la noche. Espero que tengas tiempo. Jueves a partir de las 9 de la noche a través de Meet, probablemente de Meet o de Zoom, de Meet probablemente vamos a iniciar el discipulado bíblico nivel 1, nivel básico, para que, bueno, es necesario que, la Biblia dice que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces, como cristianos debemos de recibir capacitación y adiestramiento bíblico. Y para los hermanos que nos están viendo, ¿verdad? Si alguien tiene a bien, ¿verdad? Mándenme por ahí por Messenger, por inbox, como se le llama, mándenme su número de WhatsApp, y si desea que lo añadan, ser añadido, ¿verdad? Al grupo de discipulado bíblico de los jueves 9 de la noche, ¿verdad? A partir del año que viene, los primeros días del año que viene, lo metemos ahí al discipulado bíblico. Y si usted gusta, ¿verdad? A los hermanos que son parte de esta iglesia, de esta congregación, se les entrega un reconocimiento de que cursaron fielmente cada una de las clases. Si usted cursa con nosotros, ¿verdad?, el discipulado bíblico de forma virtual, fielmente, sin faltar a cada una de las clases los jueves a las 9 de la noche, le estaremos enviando un reconocimiento en formato digital para que usted lo imprima, ¿verdad?, y lo tenga ya, ¿verdad?, como reconocimiento de que tuvo capacitación bíblica. Que Dios le bendiga mucho y excelente tarde.